Hola, tengan todos una bienvenida hoy Viernes Santo en este espacio que hacemos cada año para esta fecha tan importante. Viernes Santo y como de costumbre, en este día hacemos una pequeña reflexión acerca de la muerte de Jesús. Todos hemos escuchado y todos tenemos muy presente esta fecha porque hoy se celebra en todo el mundo lo que es la Semana Santa. En el mundo cristiano, los judíos celebran el Purim y los musulmanes están celebrando el Ramadán. Así que para nosotros es muy importante tener en cuenta de que lo que pasó, lo que Jesús vino a hacer a este mundo fue algo que marcó la diferencia en un antes y un después. El único acontecimiento, la única persona que ha podido hacer algo tan trascendental fue Jesucristo. Ni Mahoma, ni ninguno de los otros personajes que de pronto han tenido una fama, que son profetas o que fueron personas que de pronto empezaron, digámoslo así, una religión, no fueron capaces de hacer lo que hizo Jesucristo. Hay un antes y un después. De hecho, hoy estamos en el año 2024 y ese 2024 arranca desde el nacimiento de Jesús. Son 2024 años que Jesús estuvo aquí. Así que hay un antes y un después. Por eso la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué es tan trascendental la muerte y la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué? Porque es que esto que Dios hizo fue porque desde un principio Dios quiso, cuando creó a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer, quiso tener comunión con el hombre. O sea, Él nos crea a nosotros para tener una comunión con nosotros desde un principio. Ese era el plan inicial, donde el hombre pudiese tener comunión permanente con Dios, pero para podernos comunicar, tener esa permanencia, esa comunicación, tenía que el hombre guardar santidad. Recordemos que Dios es demasiado santo y sin santidad el hombre no puede ver a Dios. Así que como Dios es demasiado santo, mientras que el hombre tuviera algún pecado, no podía estar en la presencia de Dios. Por eso el Señor lo que hizo fue precisamente estipular un solo mandamiento. Dios en un principio nos hizo sin el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Dios quería manejar esa parte en nuestra vida. Él quería, el que sí sabe lo que es bueno o lo que es malo, Él quería dejarse, reservarse eso para que nosotros, cada que fuéramos a tomar una decisión o cada que estuviéramos en medio de una decisión, digámoslo así, pudiéramos consultarle a Él y decirle: Señor, esto me conviene o no me conviene, esto es bueno o no es bueno. Si yo hago esto o tomo esta decisión, ¿será que podré llegar a feliz término o será que esto es lo que en este momento debo de hacer o debo ejecutar? Pues bueno, eso era lo que Dios quería con el ser humano, que el ser humano pudiera depender de Él en cuanto a las decisiones y en cuanto al respecto del bien y del mal. Por eso Él aparta el bien y el mal y lo pone, digámoslo, en un árbol. Entonces, en ese árbol, la única mandamiento que había en el momento en que estaba Adán y Eva era precisamente no comer de ese árbol del bien y del mal para que el hombre pudiera depender de Dios. Entonces, era simple y llanamente un solo mandamiento. ¿Para qué? Porque Dios, primeramente, había una inocencia en el hombre. Cuando nosotros no sabemos el bien y el mal, somos inocentes porque no sabemos si cometemos un error, lo cometemos inconscientemente porque no sabíamos si era bueno o es malo. Es lo que pasa, es lo que sucede, digamos, con los niños hasta los 12 años. Ellos son inocentes, ellos son personas que Dios los tiene como del reino de Él, porque los niños tienen esa inocencia y ellos no son culpables. Si un niño fallece antes de los 12 años, va derechito al cielo. ¿Por qué? Porque él
los pecados o las cosas que haya cometido fueron en inocencia y no había ninguna trascendencia porque no fue premeditado, porque no era de conocimiento de ese niño haber desobedecido o haber hecho cualquier cosa. Entonces, el hombre en ese momento, Adán y Eva, antes del pecado, eran personas como los niños, con inocentes, sin malicia, podían estar desnudos y no estaban, digamos, con prejuicios ni nada de estas cosas. Entonces, Dios quería conservar que el hombre siempre estuviera en esa posición de inocencia y así no había ningún problema para que el hombre no pecara. Esa era una parte del resguardo que tenía el Señor con el hombre y le da un solo mandamiento. Con ese solo mandamiento podía estar santificado, podía estar tranquilo el hombre en la presencia de Dios. Esa inocencia que es lo que pierde el hombre inmediatamente cuando peca. En el momento que ellos desobedecen y pierden esa inocencia, se abre el entendimiento del bien y del mal y comienza el hombre a razonar lo que es bueno y lo que es malo. En pocas palabras, ¿qué es lo que hace el hombre, Adán y Eva, en el momento en que ellos desobedecen? Le dicen, bueno, Señor, qué pena, pero nosotros de ahora en adelante vamos a decidir qué nos conviene y qué no nos conviene a nosotros. Es nuestra decisión, así que nos reservamos de ese derecho, no obedecemos y pasa algo muy grave. Lo primero que pasa es que el hombre peca, entra el pecado al hombre. Y cuando el hombre está en pecado, pues simplemente ese hombre no puede estar en la presencia de Dios, por lo que decíamos anteriormente, Dios es demasiado santo y dentro de Dios o cerca de Dios no puede estar el pecado. Segundo, había una sentencia que decía, el alma que pecare o el ser humano o el hombre que pecare morirá. Así que esa muerte, inmediatamente ellos desobedecen, ellos mueren espiritualmente. ¿Qué es espiritualmente? ¿Qué es muerte espiritual? Muerte espiritual es separación de Dios. Hay tres clases de muerte, se pueden decir. Hay una muerte física, que es la que vino después del pecado, porque ya saliéndonos desde la parte donde estaba también el huerto de la vida, donde podríamos estar eternamente, que por misericordia inclusive el Señor hace esto, para que el hombre no viviera toda la eternidad caído, el Señor lo saca del huerto del Edén. Entonces la primera muerte, digamos, es la física, que es la que todos vamos a experimentar después de un tiempo, el día que Dios lo decida, pero más o menos entre 80 y 120 años máximo el hombre va a vivir físicamente. Hay otra muerte que es la muerte espiritual, que es la separación y la ruptura que hay entre Dios y el hombre. Y eso fue lo que sucedió en el momento en que Dios separa al hombre, que cuando el hombre peca, pierde esa comunión con Dios. Y la tercera es la muerte eterna. La muerte eterna es que después de que Dios ha dado la solución para que nosotros pudiéramos vivir, nosotros rechazamos ese llamamiento, esa oportunidad, eso que Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos vivir al lado de Él. Cuando lo rechazamos, entonces tenemos una muerte eterna que la llama Apocalipsis o en el juicio final la segunda muerte. Entonces, lo que tenemos nosotros es que cuando el hombre peca, pues ya desobedeció, pecó, murió en ese momento espiritualmente, pues el Señor lo que hace es expulsar al hombre del paraíso, del huerto, de su presencia, porque Dios demandaba que hubiera santidad en el momento en que que el hombre está en su presencia. ¿Qué pasaba? El hombre tuvo otra consecuencia también, que cuando se le abre el entendimiento del bien y del mal, los razonamientos que hace el hombre no son los razonamientos, como nos podemos dar cuenta hoy en día, no son los mejores razonamientos. Y muchas veces esos
esas reflexiones o esos razonamientos o esas decisiones que nosotros tomamos nos lleva a pecar, a caer en pecado. Y al estar en la presencia de Dios, pues íbamos a estar cometiendo errores, íbamos a estar haciendo cosas indebidas, y en la presencia de Dios no puede haber pecado, como hemos insistido y hemos dicho, que el hombre que pecare morirá, y sin santidad el hombre no puede ver a Dios. Sin santidad no podemos ver a Dios. Así que por eso el Señor lo expulsa. Y leamos Génesis 3, 22 al 24, que nos dice así. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado para el otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Recordemos que ese árbol era el que daba la vida eterna, y por esa misericordia, cuando fueron expulsados, Dios tuvo esa misericordia para que el ser humano no estuviera de por vida expulsado fuera o muerto espiritualmente. Es algo que nosotros no entendemos y muchas veces juzgamos a Dios. ¿Cuántas veces no de pronto hemos dicho, pero por qué Dios no permitió que estuviéramos allá o que hubiera seguido allá? Y resulta de que Dios lo que hace es, cuando Él está en ese momento que se ve confrontado con la desobediencia del hombre, lo que hace es separarlo precisamente por pura misericordia. Dios ha tenido siempre la iniciativa de buscar al hombre. Dios ha hecho siempre el esfuerzo primero de buscar al hombre. De hecho, cuando ellos decidieron pecar, Adán y Eva, dice la palabra de Dios que en el capítulo 3 de Génesis, que él fue a buscar al hombre, y hace una pregunta que la estudiamos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, donde decía el Señor en Génesis 3, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Esa iniciativa que Dios da es que Dios había dado, él sabía que Adán y Eva habían pecado. Ellos se esconden por la vergüenza del pecado, y Dios toma la iniciativa para buscar al hombre. Cuando ellos se esconden, dice, ¿dónde estás, Adán? Y entonces dice el Señor, dice Adán, Señor, es que estábamos desnudos y nos dio temor, o nos dio vergüenza de mostrarnos ante ti. El Señor le dijo, ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? O sea, ¿quién te metió en la cabeza eso? ¿Dónde te diste cuenta? ¿Dónde se perdió esa inocencia del hecho de saber de que estabas desnudo? ¿No? Si en tu inocencia tú lo único que sabías, o no tenías ese conocimiento del bien y del mal. Es como un niño de 2, 3 años, mi nieto de 2 años, mi nieto de 5 y de 4, de 6 años, de 7 ya va a cumplir el mayor. Ellos tienen todavía esa inocencia, ellos pueden andar desnuditos en la casa y no tienen ningún pudor. Cuando el hombre tiene ese conocimiento del bien y del mal, se esconde de Dios, pero vemos la iniciativa que Dios tiene para que el hombre para que el hombre pudiera tener como un chance. Para mí personalmente, no sé, de pronto estoy equivocado, no soy Dios, pero yo, sabiendo y conociendo la misericordia y el amor tan grande de Dios con nosotros, cuando él busca a Adán y a Eva, no fue para sacarlos y expulsarlos inmediatamente, sino que él les da la oportunidad a ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Entonces, con que comiste del árbol que te dije que no comieras. Y entonces ahí viene el problema del ser humano, la excusitis aguda.
Lo primero que hace Adán es echarle la culpa a la mujer que Dios le dio y a Dios mismo, porque dice, ¿qué pasó? ¿Por qué pecaste? Dice, no, es que la mujer que tú me diste, o sea, la culpa fue de la mujer y de Dios, porque él fue el que le dio la mujer. Van de la mujer y la mujer dice, no, es que la serpiente, o sea, qué es lo que nosotros reflexionamos o pensamos en este momento? Yo lo que pienso es que Dios de pronto quería darle una oportunidad a Adán y Eva. Después de haber pecado, él se dio cuenta, va y los confronta, va y les habla y les dice qué pasó. Y entonces lo que ellos dijeron fue simplemente, no, es que el Dios o la mujer o tú mismo o la serpiente empezaron a dar excusas, pero ellos nunca pudieron admitir, ellos nunca dijeron, hombre, realmente nosotros pecamos, nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón, pero de su boca nunca salió el pedir perdón a Dios. Yo pienso que si ellos, en vez de haber estado buscando excusas o buscando culpables, se hubiesen arrepentido, hubiesen pedido perdón, yo creo que la historia hubiera sido diferente, porque quizás Dios les estaba dando una segunda oportunidad a ellos para que ellos pudieran reflexionar. Sí, Señor, pecamos. Sí, Señor, cometimos un error. Sí, Señor, te desobedecimos. Caímos en tentación. Perdónanos, Señor. Yo les aseguro que Dios, dentro de su inmensa misericordia, los hubiera perdonado. Pero ¿qué pasó? Los tuvo que sacar del paraíso, los tuvo que sacar de ahí porque desafortunadamente el hombre decidió por sus propios medios de seguir tomando las decisiones por su cuenta, de no consultarle a Dios y de hacer, digamos, un techo aparte. Entonces, cuando Él los saca de allí, del paraíso, y los pone en la tierra que anteriormente dice que de ahí fue donde lo sacó, entonces inmediatamente el hombre empieza a vivir en su mundo, en este mundo que nosotros vivimos, separado de Dios. O sea, todos los que nacemos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. En la muerte espiritual, el alejamiento de Dios, nosotros, ¿dónde nacemos? No nacemos en el paraíso, nacemos en la tierra, nacemos en este planeta donde nosotros estamos separados de Dios. Por eso es que todos los hombres nacemos con el pecado original, y es precisamente ese alejamiento, ese distanciamiento de Dios, esa muerte espiritual que después tenemos que mirar cómo podemos nosotros otra vez volver a nacer o nacer verdaderamente en la presencia de Dios. Y eso lo vamos a hablar más adelante, porque ese es el objetivo, esa es una de las cosas que Dios quiso hacer con nosotros, porque Él sigue insistiendo. Mire, Dios sigue insistiendo con el hombre, con el ser humano. Los lleva al huerto del Edén, pecan, los expulsa, pero aún así sigue tratando de tener esa comunión con nosotros. Dios tiene más interés que incluso nosotros mismos. Nosotros lo que hacemos es huirle a Dios. Nosotros lo que hacemos es alejarnos más de Dios, porque el mismo pecado nuestro nos lleva a caer más bajo, a avergonzarnos más y a estar más lejos de Dios. Después Dios escoge a un par de ancianos, a Abraham y a Sara, los escoge a ellos dos para que por medio de ellos hacer un pueblo y venir a manifestarse a este mundo, porque el hombre de por sí en su conciencia tiene algo que es la intuición. La intuición es que todo ser humano intuye de que hay un ser superior, de que hay un Dios creador. Todos creemos, así sea ateo. El ateo también cree que alguien formó esto, que este orden tan perfecto que hay en este mundo, que el poder estar nosotros en un planeta donde tenemos aire, donde estamos sujetos a la Tierra por la ley de gravedad, donde nosotros podemos vivir porque hay un ambiente creado para vivir nosotros, que nuestro cuerpo, las moléculas, las células y todas las cosas que nosotros tenemos en nosotros son parte de una organización perfecta
que no puede haberse creado así por así, o sea, por casualidad o porque simplemente por una explosión, no, sino que cuando nosotros vemos esa perfección de lo que Dios ha hecho, entonces vemos que hay algo que creó todo esto y ese es el mismo Dios. Entonces, cuando Dios separa a Abraham y a Sara, ¿para qué? Para que ellos pudieran, por medio de este par de ancianos, hacer un milagro muy grande, y es que ellos tuvieran un hijo. Cuando ellos tienen ese hijo, por medio de esa descendencia de ese hijo, iba a ser una nación, para que esa nación pudiera tener comunión, otra vez tener contacto con él, para que él, a través de esa comunión, ese contacto que iba a tener con esta nación, pudiera manifestar, pudiera hablarle al mundo, pudiera decirle al mundo, mire, estos son mis mandatos, esto es lo que yo quiero que hagan, esta es la forma en que yo me he desenvuelto, esto fue lo que pasó. O sea, Dios se manifiesta por medio del pueblo de Israel. Entonces, pero más sin embargo, a pesar de tener esta situación, esta preeminencia, digámoslo así, o esta escogencia de parte de Dios, y se manifiesta por medio de las personas, tanto de Abraham, después por Isaac, por Jacob y por todos los descendientes de Abraham. El hombre o este pueblo vuelve otra vez y empieza a pecar, y empieza otra vez a buscar otros dioses, a darle la espalda al Señor, a desobedecer, y otra vez viene la muerte espiritual, que lo lleva a uno, la muerte espiritual, el pecado, es a caer esclavo de vicios, esclavo de situaciones, esclavo de muchas cosas. Y lo que pasó con la descendencia de Abraham fue precisamente llegar a quedar como esclavos en Egipto, porque el pecado nos esclaviza, y esa esclavitud que ellos tuvieron, pues era una esclavitud que duró mucho tiempo. Después de que José llegó a Egipto, ¿se acuerdan de la historia de José? Pues los descendientes vinieron a quedar como esclavos de Egipto, y ahí es donde el Señor otra vez llama a Moisés para que por medio de Moisés sacarlos de la esclavitud, llevarlos al desierto, darles estatutos, y ahí en esos estatutos también el Señor le ordena a Moisés, o le da instrucciones para que también forme un templo, y en ese templo poder tener la presencia de Dios. El templo era según las especificaciones de Dios, tenía 3 áreas. El uno era el atrio, que era donde llegaban las personas, ahí estaba el lugar del propiciatorio, donde se llevaba el sacrificio, donde se llevaba un cabrito o una oveja, para que esa oveja en ese momento lo sustituyera a uno, y pudiera uno, por el pecado que había hecho, esa muerte de ese animalito, pudiera, digamos, pagar momentáneamente por el pecado que tenía en ese momento en cada persona. Entonces, ese era el atrio. Después venía el lugar santo, y el lugar santo era donde estaba el sacerdote, y ahí oficiaba, digamos, la ceremonia, y ahí hacían los sacrificios, pero era un lugar que estaba como restringido para el sacerdote y los ayudantes de él. Pero había otro lugar, que era el lugar santísimo. En ese lugar santísimo, Dios dio la misericordia, la bondad de, en ese lugar, en ese sitio, estar él en la presencia, donde había un arca, y en esa arca él iba a estar ahí reposando en ese momento, cuando el sumo sacerdote, que entraba más o menos una vez por año a ese lugar, tenía que tener una disposición, tenía que estar sin pecado, que haberse echado sangre de un cordero o algo, para que esa sangre pudiera limpiar, digámoslo, en parte su pecado por ese momento. Pero si ese sacerdote había hecho cosas indebidas, ese sacerdote podía morir en la presencia de Dios, porque acuérdese lo que hemos venido hablando desde el principio. El hombre que peca morirá, y en la presencia de Dios no puede haber, es demasiado santo que no puede haber
pecado, y ningún hombre sin santidad verá a Dios. Así que esta persona que se presentaba una vez por año tenía que estar en santidad y haberse preparado para que poder estar en la presencia de Dios. ¿Qué era lo que hacía cada año? Pues el Señor iba y le daba instrucciones y él traía las instrucciones del pueblo. Entonces había como una comunicación, ¿no? Dios, el sacerdote llevaba lo comunicado al pueblo, y el pueblo, digámoslo, le pedía a Dios por medio del sacerdote. Entonces había como una intermediación, pero era solo el privilegio del sumo sacerdote y una vez por año que lo hacía. Entonces, este lugar santísimo estaba separado por un velo, y entonces mire lo que dice Éxodo 26, 31 al 33. Dice, para el interior del tabernáculo confecciona una cortina especial de lino tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines habitualmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro que estarán sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre el oro de los postes colocados en 4 bases de plata, y cuelga con broches la cortina interior. Coloca el arca del pacto en la sala de atrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Era un lugar que solamente estaba reservado para ese sumo sacerdote. Era un lugar donde no podía entrar absolutamente nadie. Por eso ese velo era el que separaba al lugar santo del lugar santísimo y del atrio. Cuando había en la época de Jesús, ya en el templo de Jerusalén, ese templo medía de alto 18 metros, ese velo, perdón, y era más o menos por ahí de este grueso, que eran como unos 10 centímetros de grueso, o sea que eran unas cortinas supremamente pesadas y supremamente grandes, y era una sola cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahí nadie podía entrar. Entonces, este velo que nos separaba de Dios era precisamente ¿qué? El pecado de nosotros. O sea, ¿por qué no podemos entrar allá? Porque simplemente estábamos en pecado. Mire lo que dice Isaías, especifica bien claramente esto. Isaías 59 del 1 al 2. Isaías nos dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Mire que es el pecado, el velo, o sea que nosotros, lo que nos separaba o lo que nos separa de Dios es precisamente el pecado. No es, porque es que muchas veces nosotros hablamos de que no, es que el velo que había allí es el que nos separaba, no, pero estaba ese velo era precisamente porque el hombre tenía ese pecado, tenemos ese pecado que nos aleja, que nos separa de Dios, así como en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan, pues tienen el pecado, esto los separa de Dios. Así hoy en día también a nosotros, ¿qué nos separa de Dios? ¿Por qué tenemos el pecado original cuando no hemos recibido a Jesucristo como Dios Salvador? Pues simplemente el pecado que habita en nosotros es el pecado que nos aleja, que nos separa de Dios. Por eso en este momento, este día de hoy, nosotros hemos querido llamar esta reflexión lo que nos separaba de Dios, porque eso que hizo Jesús un Viernes Santo, un viernes hace 2024 años o hace 2000 años, lo que hizo el Señor fue precisamente pagar el precio de este pecado. O sea, Él va a la cruz para pagar la deuda que todos tenemos. Nosotros tenemos una deuda de pecado porque todos hemos pecado. El que diga que no ha pecado, pues súmele un pecado más, porque eso ya es pecado, porque aquel que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Así que lo que nos separaba de Dios, lo que nos separaba, así como nos dice Isaías, ese pecado,
Jesucristo viene y paga por el precio de ese pecado. El único que podía pagar por el pecado de nosotros era una persona que nunca hubiese pecado. ¿Por qué? Porque cuando él muere sin pecado original, porque él nació por el lado de María, un embarazo virginal, ¿cómo se dice? Un parto virginal, y también fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, lo que pasó fue que Jesucristo nació sin el pecado original porque no nació, digamos, de la descendencia que estaba separada de Dios, sino que él vino directamente por medio de una virgen y también por el lado del Espíritu Santo. Por eso no tenía el pecado original. Cuando estuvo aquí en la tierra, en los 33 años que estuvo aquí, nunca pecó. Entonces, por eso, cuando él muere, lo que él hace es simplemente que él desciende a los lugares más bajos y no se le haya pecado. La gente iba al Hades y de pronto él fue, digamos, el que tenía el dominio de la muerte era Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás había engañado a Adán y Eva. Entonces las llaves de la autoridad que Dios le había dado a Adán y a Eva, pues las tuvo Satanás, y esa muerte, esa separación, las llaves las tenía Satanás. Cuando Jesucristo baja, pues simplemente le quita las llaves de la autoridad a Satanás, porque ¿de qué pecado se le podía acusar a Jesucristo? De ninguno. Entonces, como él no tenía pecado, Satanás pensó que él había vencido a Jesucristo al haberlo, digamos, haber hecho de que lo hubieran condenado, que lo hubieran crucificado en esa cruz, que entre otras cosas la muerte de cruz era una muerte maldita, porque dice maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces él pensaba que al Hijo de Dios lo había maldecido y había muerto y se había quitado eso de encima. Y resulta de que no, lo que hizo fue, en ese momento Jesucristo fue quitarle la autoridad. Por eso él puede el domingo resucitar y darnos esa autoridad a todos nosotros de la resurrección. ¿Por qué? Porque no se halló pecado en él. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él paga esa deuda de pecado de nosotros. Y mire, si leemos Mateo 27, del 50 al 51, miremos lo que sucedió en el momento en que ya él aspira y dice, bueno, ya definitivamente ya todo está consumado, y el Señor mismo entrega su espíritu. Y mire lo que dice en Mateo 27, 50, 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mire que esto es algo que era bien impresionante, porque ese velo era imposible que se fuera a rasgar. Hay muchos eruditos que hablan de que así como los judíos, cuando hay un duelo, cuando hay un dolor muy grande, cuando hay algo cuando están de luto, digámoslo así, ellos se rasgan sus vestiduras. Dicen los eruditos que quizás ese rasgamiento del velo era de pronto la manifestación del dolor de Dios Padre al ver a su hijo morir. No hay un dolor más grande que pueda experimentar un ser humano, que es la muerte de un hijo, y Dios la experimentó en ese momento cuando su Hijo Jesucristo muere por todos nosotros. Es impresionante porque es muy casual, ¿no? El rasgarse el velo. Uno de los historiadores de la época, Josefo fue un historiador que estuvo en la época del emperador Vespasiano. Él fue uno de los, digamos, líderes que hubo en la época cuando Vespasiano era general del ejército. Él fue uno de la rebelión en esa época que estaban en contra de Roma. Él era judío, y cuando él fue prisionero por Vespasiano y por Tito, su hijo, él lo que hizo fue pasarse como profeta de Dios y dijo, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a profetizar a usted una cosa. Usted va a ser
emperador de Roma. En esa época él nomás era general y él no creía porque Nerón estaba como emperador, estaba joven y nadie que iba a pensar que él iba a quedar de emperador. Y resulta de que al año exactico más o menos, Vespasiano queda de emperador. Entonces, ¿qué es lo que hace Vespasiano? Cuando él quedó de emperador, él llevó a Josefo como una persona como que le profetizó, entonces venga, lo traigo acá y lo puso a vivir bien en el reinado de él y le dio mucha capacidad de acción y él se dedicó solamente como a hacer escritos. Y dentro de los escritos de Josefo está precisamente eso, de que él habla del rasgamiento del velo en el momento en que Jesús muere. Y él describe el velo, porque es que describir el velo del templo en el desierto es muy diferente al velo que había en Jerusalén, que le dije las especificaciones, más o menos, no sé cuánto era de ancho, pero sí cubría toda la pared un solo velo y de alto eran 18. Ahora, rasgar un velo, si una persona lo fuera a rasgar, lo haría de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, y fue desde arriba hacia abajo que el velo se rasga. Cuando esto lo que indica es que cuando el velo se rasga de arriba hacia abajo es porque Dios mismo es el que rasga ese velo desde arriba. Pero lo más importante de esto es que ese velo tiene un significado muy grande, porque al romperse el velo, entonces ya cualquier persona puede entrar a ese lugar. Pero mire lo que nos dice Hebreos 10 del 19 al 22. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Tremendo, porque Jesucristo es, digamos, el velo que en ese momento se pone. ¿Por qué? Porque Él con su sangre, con su carne, Él muere por los pecados nuestros. ¿Qué es lo que hace el Señor? En ese momento lo que paga es el pecado de nosotros y nosotros somos limpios en este momento. Tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos acceso al lugar santísimo. O sea que ya no hay separación entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino aquí a este mundo a pagar por el precio del pecado, a romper el velo. Cuando se rompe ese velo, ya no hay separación, ya podemos tener intimidad, ya podemos entrar al paraíso, ya podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos separaba de Dios, ese velo, ese pecado que había o que digamos, hay en nosotros, lo paga Jesucristo con la muerte en la cruz. Con su sangre paga ese pecado. Así que es una gran bendición que nosotros tenemos el día de hoy, porque los que hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, los que hemos invitado a Jesucristo como Dios y Salvador, ya nosotros no tenemos ese impedimento de llegar a la presencia de Dios. Ya nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, somos limpios de todo pecado. Ya nosotros no tenemos ningún obstáculo para entrar a su presencia. Y eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a pagar por el pecado de nosotros. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Los que hemos recibido a Jesucristo ya somos salvos ¿de qué? De la separación eterna con Dios. Ya somos salvos y podemos entrar a la presencia de Dios confiados, porque ese sacrificio que hizo Jesucristo nos da la entrada al lugar santísimo, a los atrios del Señor, a poder tener comunión con Él. Tenemos el Espíritu Santo en este momento donde nosotros podemos
en ese momento poder pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, cubrirnos con la sangre de Cristo y tener simplemente esa comunión con Dios. Ahora, ya es cuestión nuestra si nosotros queremos volver a colocar el velo, porque cuando nosotros pecamos y cuando lo hacemos adrede, pues estamos colocando otra vez el velo, nos estamos separando de Dios porque Dios es demasiado santo. El hecho de que Cristo haya muerto por nosotros, digamos, nos paga los pecados pasados, presentes y futuros, pero para que yo tenga comunión con Dios, tengo que arrepentirme cuando yo peco. Dice la palabra de Dios que cuando nos arrepentimos del pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que hace Dios? A nosotros nos perdona, porque siempre vamos a estar pecando. Por eso tenemos que morir físicamente. Este cuerpo tiene que morir un día y volver a resucitar a un nuevo cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener ya ese nuevo cuerpo espiritual donde no vamos a tener las mismas necesidades que tenemos hoy en día, que nos llevan a pecar, y ya vamos a poder vivir en la presencia de Dios permanentemente por la eternidad. Eso es algo que ya es una decisión de cada uno de nosotros. ¿Qué decidimos? ¿Qué queremos? Si usted no ha invitado a Jesucristo como dije Salvador, hoy es un día de oportunidad. Hoy es Viernes Santo, hoy es un día que todas las personas estamos, digámoslo, predispuestos a abrir nuestro corazón y entender un poquito por qué es que Cristo vino a morir por nosotros. Entender que ese sacrificio de Cristo en la cruz no fue simplemente un sacrificio que nos puede dar simplemente como una tradición, como algo religioso, no, sino que ese sacrificio fue para llevarnos a la presencia de Dios, para quitar lo que nos separaba. ¿Seguimos pecando? Sí, porque seguimos en este mundo, porque seguimos en este cuerpo, pero cada que pequemos, nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón. Una cosa es caer en pecado porque somos descuidados y muchas veces caemos, y otra cosa es estar pecando adrede. Y la persona que verdaderamente ha recibido a Jesucristo como Dios y Salvador es una persona que ha cambiado, que tiene una vida nueva y que ahora las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas y nosotros empezamos a vivir en otra diferencia. No somos perfectos, caemos en pecado, pero no como antes y no con la regularidad. Y cuando caemos en un pecado, pedimos perdón, tratamos de no volverlo a hacer para nosotros vivir en esa comunión permanente con Dios. Acuérdese, Dios es demasiado santo y Él, donde está el pecado, ahí no puede estar Dios. Así que vamos a orar en esta tarde ya de Viernes Santo, donde todos podemos darle gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo. Podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no caer más en pecado, para no estar colocando ese velo otra vez, sino que simplemente podamos cada vez más agradar a Dios, que busquemos la santidad, porque sin santidad no podemos ver a Dios. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por esta oportunidad que nos das este Viernes Santo, Señor, de poder recordar por qué tú viniste a este mundo, Señor. Poder recordar que ese sacrificio en la cruz es tan valioso, Señor, es el acontecimiento más importante que ha existido en todo el universo, Señor, en todos los tiempos, porque y con ese sacrificio en la cruz tú nos das otra vez la entrada a ese paraíso, nos das la posibilidad de quitar ese velo y de poder estar en tu presencia, Señor, no solamente en este momento, en este tiempo, sino también después de que partamos de este mundo. Vamos a estar en la presencia tuya por la eternidad, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada persona que nos ve, sea el día que sea, Señor. Te ruego de que los bendigas a todos y que nos bendigas, Señor, y que podamos estar siempre en comunión contigo. Gracias por esa presencia, gracias por todo lo que haces por nosotros, y bendícenos el resto del día. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso Viernes Santo. Bye.